62 47 48. Conocí Loteo Molino en Lemano. Agenda y cita al 3492 67 35 35. Linchera 911. De lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 19 horas. Citram Rafaela, el nuevo sindicato de empleados municipales. Sede social 25 de mayo 940. Citram Rafaela, la voz de las y los trabajadores municipales del departamento Castellanos. ¿Será como lo Ricardo? Bueno, muy buenas noches a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Es un placer recibirlos hoy. Vamos a ir cambiando la temática del horario porque ya para la próxima ya hemos arreglado con la producción. Lo vamos a hacer un poquito más tarde porque sabemos que hay mucha gente que sale de trabajar y que después se viene para acá. Pero bueno, darles las bienvenidas, agradecerles a todos ustedes en esta charla Construyendo con Vos que hemos comenzado a partir de este año 2025 y que va a terminar allá por el mes de noviembre. Estamos en un mes muy especial porque hemos inaugurado la sesión de mujeres. Desde aquí y hasta la última serán mujeres las que nos visitan. Después vamos a estar dando las fechas y quiénes son las personas que nos van a acompañar. Voy a saludar a mi compañero de equipo. Él anda revoloteando por todo el salón, va, mira. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches, María Fernanda, ¿cómo te va? Habíamos perdido a José, lo termino de encontrar, de casualidad nada más. El placer de tener mujeres. Esta mañana justamente en la radio charlábamos de eso, de reivindicar un poco el enorme papel que han tenido en su época las mujeres, en otras épocas, y aparentemente lo vuelven a tener ahora. El lunes pasado nosotros tuvimos a Karen Tepp, está por asumir o asumió en el Instituto Balseiro, otra mujer, después de no sé qué cantidad de años. Y bueno, nosotros adhiriendo a eso, vamos a completar, como vos decías recién, con mujeres, ¿sí? Bueno, quiero aprovechar y agradecer, como siempre lo hacemos, al Sindicato de la Carne, a Roberto Poncetti, Domingo Viviani, que siempre nos tratan tan bien, nos ceden este espacio compañero para todos nosotros, así que para ellos muchísimas gracias, a los anunciantes también que hacen posible estas charlas y a la bancaria que nos banca siempre, grandes compañeros también, nunca nos dicen que no, nos acompañan, así que gracias también para ustedes el respeto. Y voy a invitar a otro compañero que hoy pudo venir y que también está muy atareado, estuvo muy atareado con la reforma de la Constitución, pero que hoy hizo un tiempito y se acercó al CIDES para que también digas algunas palabras esta noche. Nuestro senador departamental, Alcides Calvo. Bueno, buenas tardes a todos, bueno, Gaby, a todos los presentes, bueno, bienvenida a la doctora. Y bueno, la verdad que lo que decíamos recién, ¿no? El rol de la mujer se ha puesto de manifiesto en las últimas convenciones. Hay que ponerse a imaginar que en el año 62 eran solamente 2 mujeres, de los 69. En este año creo que fueron 24 de las mujeres presentes en la convención. Y bueno, y los tenemos en todos los ámbitos, ¿no? Creo que Santa Fe ha sido realmente pionera en la igualdad de género, en el cupo, y bueno, creo que esto también lo hace
lo hace muy importante y muy real. Y bueno, realmente felicitarlos a todos ustedes. Hablar de la temática, ni más ni menos de la salud, es un gran tema, y salud pública, ¿no? Y en ese aspecto, hay, siguiendo con la convención, hay un artículo específico sobre el tema de la salud pública y rescatar el tema de la provincia de Santa Fe. Somos una de las pocas provincias en la producción de medicamentos, del medicamento social, lo que es el laboratorio industrial farmacéutico, y somos, realmente creo que tenemos que sentirnos orgullosos. Y en cuanto a salud pública, la verdad que creo que estamos en un buen momento, pero tenemos mucho por mejorar. Creo que a contraposición de lo que hoy está planteando el gobierno nacional, bueno, más que nunca tenemos que estar todos juntos. Bueno, está aquí varias entidades gremiales, de la CAM, de la bancaria y varios gremios más. Bueno, más que nunca hay que tratar de unirse para hacer fuerza para que la salud pública sea la prioridad, ¿no? Y porque allí, a partir de ella, uno de los tantos de la ONE, ahí está la igualdad social, ¿no? O la justicia social, como siempre planteamos desde el justicialismo y las compañeras y compañeros. Así que gracias. La actora principal la tengo acá, así que muchísimas gracias. Gracias, senador. Le damos la bienvenida también a Diego Ibarra, secretario general de la CITRAM, que también está siempre firme al pie del cañón, los gremios compañeros, los verdaderos compañeros. Bueno, después vamos a contarles entonces en las próximas charlas las fechas con el nuevo horario a partir de la hora 20. Y ahora, ¿quién vamos a recibir, Ricardo? Vamos a recibir, en realidad ya lo recibimos, a María Fernanda Boriotti, que es presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina de hoy. Y como decía antes, para variar, tenemos que recurrir a las mujeres para ver si salimos del desastre que hicimos los varones. Gracias. Bienvenida, María Fernanda, un placer. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por la invitación, por la presentación. A mí me gustaría que esto no fuera una charla unidireccional, sino que pudiéramos tener intercambios, que pudiera haber también preguntas que generen debate, que generen dudas, no solo de la situación actual que estamos atravesando, sino de por qué hablamos de la salud como derecho y no la salud como mercancía. ¿Cómo hacemos para deconstruir lo que se ha dejado de construir en el imaginario de nuestra sociedad, ¿no? Porque hoy en día, ¿quién valora lo público? Hoy en día, ¿quién tiene claro que el único que puede garantizar derechos es el Estado? Entonces, esa es la idea que yo tengo para que piquemos sesos y entre todos podamos charlar, discutir y generar algunas conclusiones para seguir adelante, para seguir debatiendo. Hoy en día el sistema de salud en nuestro país, como tantas otras cosas, está atravesando una crisis criminal, digo yo, ¿no? Las políticas de Milei y de Lugones nos están llevando a lugares que la realidad es que no pensábamos. Milei decía que iba a hacer muchas cosas, pero como normalmente no se cumplen las cosas que se anuncian en campaña, creo que nadie creyó que podíamos llegar al nivel que estamos llegando y de políticas sanitarias que implican un retroceso y un riesgo tan grande para toda la ciudadanía. No solo estamos hablando de un desfinanciamiento del año 24 al 25, otra profundización del 25 al 26, y ese desfinanciamiento implica no solo los despidos que hemos visto a nivel sanitario en el Ministerio de Salud, en el Hospital Posadas, en el Hospital Bonaparte,
que han sido emblemáticos y que han sido de conocimiento de toda la opinión pública, sino en el desmantelamiento de programas de salud, que si bien algunos son programas focales, que vienen de la mano del Banco Mundial desde hace muchos años, y a los cuales cuestionamos, este no es precisamente el momento para desarticularlos sin armar otra cosa. Entonces estamos hablando de lo que se llama la partida 22, que es la partida de HIV, la partida de tuberculosis, de hepatitis virales. Estamos hablando de los programas de salud sexual y reproductivas, de la desaparición del programa ENIA, que era el programa de prevención de embarazo adolescente, de que no se ha comprado un preservativo para hacer prevención en 2 años. Entonces es realmente de un riesgo, y es un riesgo no solo para las personas que están afectadas, es un riesgo para todos, porque si hablamos de tuberculosis, que tiene ahí un aumento exponencial mes a mes, la tuberculosis no conoce de muros, no conoce de límites fronterizos, o sea, no conoce si en la cola del supermercado yo tengo plata en el bolsillo o no tengo plata en el bolsillo. Nos podemos contagiar todos, todas, independientemente de dónde vivamos y de cuánta plata tengamos. Entonces, esa desarticulación de programas implica que no hay medicación, implica que no hay reactivos para hacer los controles y que cada vez hay más personas enfermas. Implica que en el caso del HIV, desde el año pasado se están viendo en los hospitales casos de SIDA que no se veían desde los 90. O sea, es un retroceso brutal en las condiciones de vida de las personas. Y que las personas que están con HIV no estén bien controladas, no tengan la medicación adecuada y no haya preservativos, ni campañas, ni políticas de prevención, hacen que haya mucho más virus circulando y que haya más contagios. También se desapareció el Instituto Nacional del Cáncer, eso también fue de notoriedad en los medios. Y junto con el Instituto Nacional del Cáncer, los programas de cuidados paliativos, es decir, la posibilidad de la muerte digna, la posibilidad de medicamentos para aliviar el dolor a las personas en sus últimos días. Todos esos programas, el programa de vacunas, el año pasado fue un año donde hubo un nivel bajísimo de vacunación respecto a lo que es lo histórico en nuestro país, que es una población que tiene muy buena adhesión a las campañas de vacunación. Entonces, realmente por eso yo digo que son acciones criminales las decisiones políticas que este gobierno ha tomado en el campo sanitario. Que hayan despedido a más de 1000 personas en el ámbito de la salud implica que hay menos personal para llevar adelante los planes de vacunación en todo el país, que hay menos personal para atender a la población en el Hospital Posadas, que es el hospital nacional más grande del país. Este miércoles vamos a estar haciendo una conferencia de prensa casualmente en el Hospital Posadas, porque hay trabajadores que están siendo despedidos por segunda vez. O sea, los tuvieron que reincorporar y ahora los vuelven a echar. Siempre el Posadas es un hospital emblemático donde se hacen todos los experimentos. Llegó Macri y lo primero que hizo fue despedir compañeros y compañeras del Posadas, militarizar el Hospital Posadas. El Posadas, tanto en la era Macri como ahora, está militarizado, así claramente, incluso gendarmes dentro del hospital. Es un hospital donde había detenciones en la época del proceso y donde hubo compañeros que los encontraron enterrados en el predio del Hospital Posadas. O sea, tiene una carga muy, muy fuerte políticamente y es donde se hacen todos estos experimentos donde primero se despide, entre otras cosas. Así que
Este miércoles vamos a estar en el Hospital Posadas junto con los compañeros del Garrahan y de otras organizaciones haciendo una conferencia de prensa. Bueno, todos estos ajustes obviamente impactan en la calidad, impactan en el acceso a la salud de la población argentina. Nosotros decimos que un sistema de salud como el que deseamos tiene que ser accesible en todo el territorio del país, no en un solo lugar, de calidad, universal, es decir, para todos, para todas, independientemente de cuánta plata se tiene en el bolsillo, y de calidad. Esto es lo que trata de minimizar a la nada este gobierno con estos ajustes salvajes, que estos ajustes no están aislados de la pérdida de trabajo de la ciudadanía y que cada vez más está recurriendo al sistema público de salud. En nuestro país, antes de Milei, había aproximadamente 18 millones de ciudadanos con cobertura pública exclusiva. Y en este momento suponemos que no hay números todavía del año pasado, suponemos que son entre 23 y 24 millones, si consideramos, como pasa en la provincia de Santa Fe, en Buenos Aires y en otras provincias, que hay un aumento de un 25-30% de nuevas historias clínicas abiertas. Ciudadanos que se han quedado sin trabajo, ciudadanos que no tienen dinero para los copagos, para los coseguros, para el pago de la prepaga, que fueron liberados el año pasado, o que no tienen para comprar los medicamentos. Incluso personas de PAMI que han perdido la cobertura total de 55 medicamentos y en paralelo un aumento de cerca del 200% del precio de los medicamentos. También van al hospital para poder tener acceso al medicamento, que como dijo Alcides, nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos laboratorios de producción pública que abastecen los hospitales provinciales. Está el LIF en Santa Fe, está el LEM en la ciudad de Rosario y la Universidad Nacional de Rosario también produce medicamentos. Así que hay 3 laboratorios de producción pública avalados por la ANMAT, o por lo que queda de ANMAT ahora, que producen medicación pública para toda la ciudadanía. Santa Fe no está fuera de lo que está pasando a nivel nacional. Estos recortes brutales que ha hecho Nación, sumado a las no transferencias a las provincias y sumado a una reducción, en el caso de Santa Fe, de más del 50% de lo específico de salud, hizo que todos los sistemas de salud de las provincias, porque salud depende de las provincias, no de Nación, se vieran realmente resquebrajados. Resquebrajados porque no llegaban los fondos y resquebrajados también porque dejó de haber un hilo de gobernanza, un hilo rector con políticas para toda la ciudadanía por parte del gobierno nacional. Lo que se discute hoy en día en el COFESA, que es donde se reúnen todos los ministros de salud del país y el Ministerio de Nación, más allá de alguna cuestión epidemiológica, se plantea cómo destruir un poco más los sistemas de salud. Por ejemplo, abandonando los cargos full time de los profesionales. Los cargos full time lo que hacen es garantizar, entre otras cosas, en lugares de difícil asentamiento de trabajadores, de profesionales, que todo el día haya atención en el hospital, que esos trabajadores profesionales no puedan trabajar en otro lugar y estén abocados al sistema público de salud. Y de esa manera se tiene sistemas más fuertes de salud, como el caso de Neuquén, Río Negro, que ha sido emblemática la salud de esas provincias, como en Tierra del Fuego. ¿Saben lo que cuesta arraigar trabajadores en Tierra del Fuego? Una forma es con cargos de esta categoría, de este nivel salarial, y lo que se está haciendo en el COFESA es promover
la apertura del full time para que se pueda trabajar en distintos lugares. Entonces, ¿qué tenemos? Pluriempleo, deterioro de la calidad de atención, deterioro de la vida de los trabajadores sanitarios para poder juntar, porque obviamente se abre, está bien, podés ir a trabajar a otro lado, pero el sueldo no te lo mantengo. Entonces, se empieza a deteriorar las condiciones de vida, las condiciones de salud, las condiciones de trabajo de esas personas y por ende los sistemas sanitarios también deteriorados. Perdón, ¿no? Sí. Es como que está bien preparado. Está muy bien preparado y las provincias están muy alineadas con eso en general. También están muy alineadas con el nivel salarial, sueldos bajos para salud. Estamos en todas las provincias con salarios que están en la línea o por debajo de la línea de pobreza. Los trabajadores, los profesionales de salud, profesionales muy formados, no estamos hablando de un profesional recién recibido, que también es un profesional, pero profesionales con mucha formación tienen sueldos que están por debajo de la línea de pobreza. Entonces es muy difícil retener, mantener servicios de salud de calidad y fuertes con esas condiciones. Y en eso están todos alineados. No hay una provincia que se salga de eso. Será por el ajuste, será por los fondos de coparticipación, será por lo que fuere, pero esa es la realidad del sistema sanitario en nuestro país. Entonces, lo que ustedes han escuchado tanto del Hospital Garrahan, que es un emblema de salud en nuestro país, en Latinoamérica, y será porque es pediátrico, será porque está en Buenos Aires y, bueno, Dios atiende en Buenos Aires, por lo que fuere, pero la historia del Garrahan es la historia que padecemos en cada una de nuestras provincias. Nosotros tenemos conflictos, yo soy de una federación sindical, nosotros tenemos conflictos todas las semanas en por lo menos 3 provincias. Por la precariedad laboral, por los bajos salarios, porque faltan insumos, porque no hay negociación, porque no hay mesas de negociación, o como el caso de la provincia de Santa Fe, las negociaciones son a la baja, pautas subinflacionarias. Entonces no hay forma de que nuestro salario no pierda poder adquisitivo. Y eso deteriora el acceso a la salud de la población. El nivel de migración, de pedidos de reválida de matrícula en otros países es superior a los 90. Superior a los 90. No lo hemos visto en otro momento. Podemos decir que esto tampoco está aislado de lo que ha sido el proceso de la pandemia. El proceso de la pandemia para los trabajadores de la salud sin duda fue crítico. Y entre otras cosas fue crítico porque esto que nos aplaudían y que éramos los héroes no duró ni un mes. Los trabajadores de salud en nuestra provincia y en el país fuimos maltratados, violentados. Nosotros tuvimos aumento salarial a fin de año, en octubre de ese año. Teníamos que comprarnos de nuestro bolsillo los elementos de protección personal y las consignas eran: si no haces esto, te va a pasar tal cosa. Entonces eran directivas que llegaban desde los escritorios, en muchos casos con personas del ministerio, de la gestión, de donde fuera, que no sabían realmente lo que pasaba en las salas de los hospitales. Y ni siquiera logramos un reconocimiento de esos años trabajados en pandemia para un diferencial en los aportes jubilatorios, para que hubiera un cómputo diferenciado, es decir, que esos 2 años que fueron tan terribles de trabajo a destajo, poniendo el cuerpo, poniendo nuestra vida y la de nuestros familiares en riesgo, que se reconociera distinto para la jubilación. Ni siquiera eso. Contando, haciendo aportes extras nosotros, ¿no? No que viniera de la provincia solamente.
Así que hubo una sensación de desvalorización terrible. Pensábamos que también era una oportunidad para que se valorizara nuestro trabajo, nuestro salario. Fue todo lo contrario, una pérdida, como dije antes, de la capacidad adquisitiva del salario muy, muy importante. Entonces, esa sensación, esa mala percepción de cómo estamos trabajando, está asociada también a la historia que venimos arrastrando desde la pandemia. Nosotros no podemos dejar de hacer referencia a las consecuencias que tiene también este ajuste en los organismos de control. El INTA, el INTI. No sé si han escuchado qué hace, por ejemplo, el INTI. Nosotros no podemos tener un aparato que mida algo si no está calibrado adecuadamente, con una referencia. Esa referencia la pone el INTI, un termómetro, un dispensador de combustible. Bueno, son cosas elementales. Y para toda la aparatología y la tecnología en salud también es fundamental. También es fundamental la ANMAT, que es la Agencia Nacional que regula también todas las tecnologías, los medicamentos y los alimentos. Es de público conocimiento el fraude con el fentanilo, ¿no? La gente de ese laboratorio tenía advertencias, tenía alertas desde hace bastante tiempo, y la ANMAT solamente emitía las alertas y no ejecutaba. Y esa gente del laboratorio es gente que hizo explotar un laboratorio en Rosario hace varios años atrás y sin embargo estaba nuevamente habilitado. Y este gobierno lo que hace, de la mano de la política de Estados Unidos, es los organismos de control no tienen que existir. Puede entrar a nuestro país cualquier elemento, medicamentos, prótesis o cualquier cosa relacionada a la salud sin que pase por ANMAT. Bueno, las consecuencias de tener organismos de control débiles, desfinanciados y con menos personal del que estaba, más allá de las cuestiones de coimas y de lo otro, que es otro de los temas que nos atraviesan, es esto: es tener una medicación contaminada que se lleva puesta más de 100 vidas. Eso es tener un Estado chiquito. Eso es tener un Ministerio de Salud que no se preocupa por la salud de la población. Un Ministerio de Salud que está más preocupado en cómo fortalecer a la salud privada que en cómo garantizar derechos a la población. Nosotros le hemos pedido la renuncia a Lugones inmediatamente con el tema del fentanilo. También se la veníamos pidiendo con los muertos de la DATSE. Lugones ya tiene más de 160 muertes en su espalda. La DATSE era una dirección que entregaba medicación de alto costo para enfermedades raras, enfermedades oncológicas o hematológicas, que es la medicación no la del banco de drogas habitual, sino otro tipo de medicaciones de alto costo que vienen con expedientes desde las provincias o las municipalidades que no se pueden hacer cargo de afrontar el gasto de esa medicación. O sea, no es que va José y dice yo quiero esta medicación. Va con un expediente, con declaraciones juradas de las provincias o de las municipalidades. Apenas asumió este gobierno, lo primero que hizo fue dejar de entregar medicación porque hacía falta auditoría, porque había irregularidades. Irregularidades hay en todas partes. Ahora, no hace falta para abordar las irregularidades anular, más cuando estamos hablando de la salud de la población. La falta de entrega de esa medicación de alto costo o la prórroga en el tiempo hizo que hubiera más de 60 personas fallecidas en un año. Por eso digo que Lugones ya tiene más de 160 muertes en su espalda, de las que conocemos, porque del fentanilo les aseguro que no son 100, que son muchas más
y que se les ha asociado al mal estado de salud del paciente, pacientes que están en terapia, imaginen la situación, ¿no? Pacientes que están en terapia, en respirador, o sea, pacientes críticos. Pero no todos se tienen que morir. No todos los pacientes oncológicos se tienen que morir. Hoy se cura más del 50% de los pacientes oncológicos y de los hematológicos. Así que por eso yo digo, este ajuste es criminal. Programado, ¿no? ¿Cómo? Programado. Programado, o sea, una política que claramente la anunció. La densidad poblacional. Densidad poblacional o como fuere, pero fue anunciado esto y la verdad, los que lo votaron no lo creían de esta manera y los que no lo votamos tampoco creíamos que podía llegar a acciones de estas características, ¿no? Genocidio programado. Bueno, son de alguna manera son genocidios, sin duda, con las personas que están en el PAMI, con las personas que están en con determinadas patologías, con la discapacidad. Claramente hace una selección natural que, bueno, el hombre la fue salvando con la evolución. Hoy un paciente diabético, según mi ley, posiblemente no podría vivir, un paciente que tiene determinada enfermedad tampoco, porque, bueno, la selección natural los sacaría de circuito. Bueno, no sé cuántos quedaríamos en esta sala. Pero, bueno, eso es lo que tiene en el imaginario mi ley. No podemos dejar de asociar estas políticas de Milei a las políticas de Trump. Ha habido fotos, que no sé si la han visto, del secretario de Salud de Estados Unidos, que es Robert Kennedy Jr., una persona que es conocida por sus políticas antivacunas, por ejemplo, ni hablar de antiderechos en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, o unas cuestiones muy regresivas con las cuestiones de género, las cuestiones hacia las mujeres. Pero lo que está haciendo Milei es totalmente en paralelo a los planteos que hace el gobierno de Trump. Con el tema de las vacunas, con el tema de las diversidades, con temas elementales que no hay discusión como la fluoración del agua, con los organismos de control, como cada uno puede decidir qué medicación toma, qué no importa cómo está elaborada, por ejemplo, y con los trabajadores. Una de las primeras cosas que hizo Kennedy cuando asumió en salud en Estados Unidos fue despedir miles de trabajadores del sistema de salud. Estados Unidos tiene un sistema de salud muy deficitario, muy malo, porque está regido por una cuestión mercantilista, absolutamente. Entonces, echar a miles de personas del sistema público, de los organismos públicos de salud, es realmente complejo, ¿no? Bueno, mi ley está en paralelo. Estados Unidos sale de la OMS, ¿qué hace Argentina? Sale de la OMS. Salir de la OMS, muchos pueden pensar, total, bla, 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 es un organismo de allá que se reúne en Ginebra y no tiene nada. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirven los organismos internacionales? La realidad es que quedamos afuera del control epidemiológico, quedamos afuera de proyectos de compras centralizadas, quedamos afuera de alertas tempranas. Estar afuera de la OMS es una cuestión de concepción, no es una cuestión económica, porque 10 millones anuales de dólares a la Argentina no le hace nada, no es plata. Lo mismo hizo Estados Unidos. Ahora, que Estados Unidos haya salido de estos organismos tiene consecuencias para el resto del mundo, porque quedan desfinanciados. Si sale el principal aportante, aportan aproximadamente un 40% de los fondos. Los fondos de la OMS, Organización Mundial de la Salud, quedan muy supeditados
a los aportes filantrópicos, porque uno de los principales financiadores entonces de la OMS pasa a ser la Fundación Bill y Melinda Gates, o la Fundación Rockefeller. Y eso tiene condicionamientos neoliberales, condicionamientos económicos para tomar políticas sanitarias. Entonces no es nada más que se vaya a Estados Unidos y no pasa nada, es que se pierde también la autonomía de estos organismos. En el marco de la OMS se estuvo trabajando desde hace 2 años y medio el Tratado de Pandemias, porque a partir de lo que fue la pandemia de COVID, la política sanitaria del mundo empezó a pensar cómo nos preparamos para otra pandemia, para lo que se viene, porque habrá próximas. Entonces se estaba planteando condiciones para los trabajadores, se plantearon caída de patentes automáticamente para que todos podamos tener acceso a los medicamentos y a las vacunas. Se planteó que para los países endeudados no pagar deuda mientras dure la pandemia. Bueno, muchísimos planteos. La accesibilidad a toda la información de todos los países. Bueno, fue absolutamente dificultoso, los países del norte global oponiéndose a todo eso que garantizaba a los países más débiles como nosotros poder tener acceso a toda la medicación, a toda la tecnología y que todo lo que se investigara con fondos públicos no fuera del usufructo del sector privado. Bueno, fue dificilísimo. Pero frente a la salida de la OMS, se pudo, de Estados Unidos de la OMS, fue tal la desesperación de todos los países de lo que podía llegar a pasar, que se avanzó más de lo esperado en este tratado, por ejemplo, ¿no? Milei, vuelvo a decir, en contra de ese tratado, porque nadie nos va a condicionar lo que tenemos que hacer. Eso es una burrada, porque política sanitaria no es que cada uno pueda hacer lo que quiere, como les decía, la tuberculosis no conoce de frontera entre provincias o frontera Argentina-Paraguay. El dengue no conoce frontera Paraguay-Argentina. No se maneja así la salud. Los rebrotes de COVID eran, por ejemplo, en Sudáfrica, el resto del mundo estaba, o Estados Unidos estaba vacunado un 90%, Sudáfrica o el sur de África, digamos, el 1%. Obviamente iban a aparecer cepas nuevas. Entonces, esa globalización de la salud también la necesitamos, a pesar de lo que crea Milei, Lugones o Robert Kennedy Jr. Ahora se han opuesto a la declaración de la reunión de la ONU, porque habla del cambio climático, habla de equidad, habla de los compromisos para 2030, habla de las cuestiones de género, habla de aborto y habla de la salud como derecho. Entonces el planteo es que no hay que hablar de nada de eso y la salud, tenemos que hablar de salud óptima. Entonces, tanto Argentina como Estados Unidos, supongo que Israel debe estar en la misma línea porque están bastante asociados, están no acompañando el documento de Naciones Unidas de esta semana. Como para que tengamos idea de qué nivel de locura y de desconocimiento que se está manejando, poniendo en riesgo a toda nuestra ciudadanía. Con el tema de las campañas de vacunación, también estamos en riesgo. Ha habido brotes de sarampión. Yo hablo de la tuberculosis especialmente porque todos creemos en nuestro imaginario que no existe más. La tuberculosis es una enfermedad asociada a la pobreza. Cuanto mayor nivel de pobreza hay en una sociedad, van a aparecer como emergentes estas patologías. Si no tenemos buenas campañas de vacunación, si en nuestros hospitales no llegan las vacunas, porque no hay personal que las distribuya, ni que controle las cadenas de frío, cosas elementales, ¿no? Pero que es lo que nos está pasando en nuestro país.
Ni hablar si no hay medicación adecuada o no hay kits de diagnóstico. Yo vuelvo a decir, esto nos toca a todos y esto es una política sanitaria y no depende de cuánta plata tengamos nosotros en el bolsillo. Son las cosas que tiene que garantizar un Estado, son las cosas que tienen que ser parte de una política para que la ciudadanía en su conjunto pueda tener salud. Nosotros ¿qué pensamos? Que hay que pagar la salud. Yo para tener una buena salud, sí, tengo una prepaga. Esa prepaga no va a garantizar salud a la población. Esa prepaga tiene un interés económico. La salud privada, que puede ser mejor, peor, etc., pero está vinculada al negocio de la salud. Los balances de las empresas más grandes de salud privada de Argentina post-pandemia fueron impresionantemente supernumerarios. El gobierno, en el momento de la pandemia, les transfirió tanta plata a la salud privada que por fuera inclusive de esa plata que se les transfirió a la salud privada en beneficios de distintas características, ¿no? De exenciones impositivas, beneficios para los trabajadores, con bonos, etcétera, etcétera. Por fuera de toda esa plata extra, tuvieron balances supernumerarios. Entonces hay una política activa hacia el sector privado en detrimento del sector público. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Este gobierno lo ha exacerbado y lo dice abiertamente. Poquita salud pública y fortalecimiento de los negocios del sector privado. Lo hace también con la industria farmacéutica. Dejemos de lado HBL Pharma y el fentanilo. Pero no tiene ningún interés en promover la producción pública de medicamentos y de vacunas. Porque apenas asumió con el decreto 7023, ¿qué hizo? Eliminó la ANLAP, que era la Agencia Nacional de Laboratorios de Producción Pública de Medicamentos. Nosotros acabamos de presentar un proyecto de ley con la diputada Fein, con Goyan y con Paulón para derogar el decreto 70 y poder reinstalar esta agencia que por lo menos va a ser un estímulo para los laboratorios de producción pública. Que de 40 que hay, solo 20 producen y sin una política que permita abastecer, que permita el tránsito del medicamento de una provincia a otra. Y pongo de ejemplo el LIF, como dijo Alcides, porque es el laboratorio de referencia en este momento a nivel nacional, por la cantidad y la calidad de sus productos. Es el único laboratorio que produce misoprostol. Eso fue una política que realmente nosotros como sindicato impulsamos fuertemente en nuestra provincia. Así que las aristas de la crisis sanitaria que tenemos hoy es absolutamente profunda, es absolutamente amplia en todo lo relacionado a salud, en lo relacionado a la discapacidad. Es decir, que si bien está en otro ministerio, es la misma política. El que no tiene cómo sobrevivir solo por sí mismo, que eso lo dijo el presidente, no tendrá que vivir. Y nosotros tenemos que tener conciencia de que no podemos estar pensando que una persona que es electrodependiente va a depender de su bolsillo el poder sobrevivir o no. Y para eso necesitamos un Estado fuerte. Para eso necesitamos una política que garantice que esa persona pueda vivir lo más dignamente posible. Nosotros en Argentina contamos con 1.600 hospitales y 7.800 unidades sanitarias, es decir, centros de atención primaria, hospitales de menor complejidad, y somos 500 000 de trabajadores del sistema público de salud. O sea, hay
hay un potencial para que realmente podamos tener buena salud, para que podamos garantizar la salud a toda la población. Pero eso no es posible si socialmente, si desde la ciudadanía no comprendemos el valor de la salud pública y seguimos creyendo que hay que pagar para tener buena salud, que hay que pagar para vacunarse, que hay que pagar para que nos atiendan. Hasta que nosotros como ciudadanos no tengamos la capacidad de exigir por un sistema de salud público que nos garantice todo eso y sigamos creyendo que con la prepaga es como nos vamos a salvar, no van a existir estas políticas de fortalecimiento del sistema público de salud. Depende de nosotros también. Y lo digo así porque lo mismo nos está pasando con la educación. La gente hace cola a las 2 de la mañana para inscribir un pibito de 2 años en una escuela privada. Es una locura lo que ha pasado en los últimos 15, 20 años con la escuela privada. Entonces volver a comprender que tenemos que defender y tomar conciencia del valor que tiene tener educación pública, salud pública, jubilaciones que estén garantizadas por el Estado y no por el negocio de las aseguradoras. Que eso lo hemos olvidado porque nadie nos forma, ya no se forma en derechos. A todos nos falla, nosotros por no exigir, a los gobiernos desde la dictadura, hace más de 50 años que venimos en un retroceso formativo. Más de 50 años. Y volver a tomar conciencia también depende de nosotros, de poder escuchar, de poder de construir algunas cosas. Lo digo en mi ejercicio cotidiano, que le contaba hoy a unos compañeros, que a mí me preguntan, ¿vos ya estás deconstruida? No, es continuo. Es continuo el entender por qué las personas que cobran la asignación universal tienen el mismo derecho yo que cobro la asignación familiar. Yo tengo trabajo en blanco, cobro asignación familiar. ¿Por qué el que trabaja en negro o no tiene trabajo no va a cobrar la asignación? Llamémosla como querramos. Pero a mí me la paga el Estado, no me la paga mi empleador. ¿Por qué a una persona que no tiene trabajo no se le va a pagar esa asignación familiar? ¿Y dónde está esa concepción? ¿Dónde no la hemos escuchado? Entonces, ¿por qué se genera rechazo? Porque no tenemos formación crítica. Nos está faltando la formación crítica. Nos está faltando el concepto de derecho, el concepto de sociedad, de lo colectivo. ¿Forma eso? Lo tenemos que formar. Nosotros como entes sociales lo tenemos que formar desde el Estado, desde los gobiernos, pero nosotros como somos Estado. Nosotros socialmente somos individuos del Estado. Es un poco lo que planteó Karen Tepp la vez pasada. Pedían, por favor, los Alcides también, la participación. Se perdió eso. Exactamente. Y no sé por qué. Mejor dicho, sí sabemos por qué, pero celulares, internet, en fin, todo un montón de cosas. Sí, también de la ruptura familiar, ¿no? También hay un plan sistemático de golpe de Estado hasta la fecha, que como primer medida fue el exterminio, que se llevaron 30.000 compañeros de cabezas pensantes como primer medida, y el segundo fue el trabajo pedagógico que se vino haciendo durante todo este tiempo. Eso es una consecuencia de lo que vos estás diciendo. Y con la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos. Sí, sí. Bueno, es todo un combo, porque no podemos poner las cosas en la cabeza de un gobierno. Es decir, un gobierno es el poder ejecutivo, pero después obviamente hay un poder económico en Argentina y en el mundo que maneja otros hilos. Por eso les decía hace un rato, la OMS
Hoy sus principales aportantes son fundaciones filantrópicas de Rockefeller y de Gates. Entonces, Tienen alguna idea específica, ¿no? si un 10% de la población mundial tiene el 80% o más post-pandemia de la riqueza, entonces esa concentración también nos gobierna. Doctora, y en ese sentido también, porque esa es la triste y cruda realidad y uno cada vez queda más palpable, te pregunto, ¿puede uno relacionar la pandemia también como las consecuencias de la pandemia, del encierro, de todo lo que significó? Porque decías antes que en un mes lo aplaudían a los profesionales de salud, duró un mes, cuando uno pensábamos que eso era una señal para venir mejores, retrocedimos como sociedad, somos más crueles, más inhumanos. ¿Puede uno ligar esas cuestiones de estos días con eso también, desde la salud mental, desde el humor social, desde la apatía, desde el individualismo? Bueno, yo esto lo digo desde mí, por supuesto. Empieza a haber estudios ahora. Yo creo que el aislamiento de la pandemia, de alguna manera, sacó lo peor de la sociedad. Pero ese aislamiento nos llevó a profundizar el individualismo, a salvarnos, y en vez de pensar que el aislamiento fue una acción colectiva, bueno, jugó en contra. Pasó a exacerbar el individualismo, pasó a exacerbar esto que si veías a alguien caminando lo querías asesinar por las dudas, porque te iba a contagiar a vos. En el sistema de salud también generó una gran regresión la pandemia. Digo una gran regresión porque a partir de la pandemia, posiblemente todo ha estado guardado, y no fue generación espontánea, sino que fue cosas que no estaban terminadas de amasar, por así decirlo. Catalizador, digamos, la pandemia como lo que lo catalizó. Catalizó y explotó lo que estaba guardado, porque veníamos en un camino distinto sanitariamente y en otras, por ejemplo, hubo una gran regresión respecto al sistema de salud, respecto a los trabajadores de salud. Veníamos desandando el camino del modelo médico hegemónico, ¿no? El médico, el intocable, y que el médico era sinónimo de la salud. El médico solo en la realidad no puede hacer nada. Más hoy, que está toda la tecnología, que está esto, lo otro. El médico sin el bioquímico no hace nada, el médico sin el que hace imágenes no hace nada. Inclusive se ha perdido mucho de lo que tenía el concepto de salud, que era lo social, era la empatía entre el profesional y el paciente. Bueno, la pandemia eso lo profundizó. Hay una regresión que fue muy estimulada por las sociedades científicas, la sociedad de anestesiología, la sociedad de terapia intensiva. Lo único que querían era más plata para ellos, para ese sector. Tuvimos que lidiar mucho con el Ministerio de Salud en ese momento, porque sí, un bono para todos los trabajadores, pero vamos a hacer un bono extra para los terapistas. ¿Qué? El terapista no toca al paciente si no está el kinesiólogo al lado, porque esa era la realidad en la sala de terapia intensiva. Era un trabajo absolutamente horizontal. El terapista sin el psicólogo tampoco está haciendo nada. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es el terapista? El terapista, bueno, en esa situación, los clínicos, los terapistas, hubo sectores que se expusieron más, que trabajaron más, pero no era más que el enfermero que estaba en la terapia, ni que el clínico que estaba lidiando en la sala con todos los otros pacientes. Bueno, eso fue una regresión muy grande que se dio, muy llamativa que se dio en la pandemia. Y otra cosa que tuvo consecuencias de la pandemia fue que también se venía gestando, pero que tuvo una explosión, el teletrabajo. El teletrabajo y el home office,
que eso tiene consecuencias sociales, porque es el aislamiento. El aislamiento. En el caso de las mujeres ni te cuento, porque mientras trabajamos ponemos lavarropa no llevo al pibe a la guardería, lo tengo acá, total yo estoy trabajando acá, pero qué cómodo, estoy en chinelas. Tengo abajo el pijama puesto. Pero es una pérdida de lo social que está relacionado al trabajo, de lo colectivo que está relacionado al trabajo, del hablar con los compañeros, organizarnos en los lugares de trabajo. Entonces estamos en una situación totalmente distinta a la prepandemia, que todo esto se estaba gestando, todo esto no es que no había discusiones, conversaciones y preocupaciones, pero que la pandemia aceleró el tiempo de una forma increíble y mis hijos están muy felices de trabajar en su casa y no salir a trabajar. Pero falta de contacto humano, básicamente. Claro, entonces no, hablamos mucho, hablamos por la compu, hacemos reuniones, pero el ver qué le está pasando a un compañero o compañera que uno se da cuenta porque está al lado, uno se puede dar cuenta si una persona está sufriendo algún tipo de violencia o de acoso, obviamente si es empático, si es activo en lo que está haciendo, pero aparte porque te das cuenta qué le está pasando en sus pausas. Bueno, todo eso está perdido con el home office y el teletrabajo. Y la pérdida de los límites de cuándo trabajo y cuándo no trabajo, y que mi casa es mi casa y no es mi oficina. Sí. Un concepto muy importante del teletrabajo que nombrás es que ahora se están empezando a ver resultados de lo que es eso, ya chicos que quieren volver al lugar del trabajo porque no aguantan estar en su casa, por más que hables con mucha gente por computadora, es un encierro donde dormís, vivís, comés todo en el mismo lugar. Y es una problemática que ni hablar si tenemos un accidente laboral, ¿cómo comprobás que es un accidente laboral en tu casa? Fuiste hasta el baño, te cruzaste, te caíste y no tenés una forma de comprobar un accidente laboral, por Exactamente. ejemplo. Fue una cosa que se avanzó mucho en lo que es la inteligencia artificial también, y se sumó a todo lo que es la inteligencia y los trabajos, pero con respecto a la medicina, también mucha gente que no puede llegar a hacer una consulta, hoy hace consultas por el WhatsApp al chat GPT y se termina atendiendo, curando desde una herida hasta qué medicamento va a tomar y se lo compra en la farmacia, se automedica, todo por no pagar una consulta que ahora está liberado, que te cobren para verlo al médico y para todo lo que viene, que te cobran aparte, ni hablar si tienes una cirugía que te termina cobrando por más que tengas una obra social privada aparte. Son $1.500 o $1.000 que ya te dicen porque esto no te cubre, no te cubre. Entonces la gente hasta termina atendiéndose sola y no va más al médico. Bueno, ahora van a poder pagar a Galperín, que puso un sistema de salud también virtual, que ya no sé si es Mercado Libre, Mercado Pago, Salud Libre, bueno, una cosa así. Entonces tenés por 5.000 pesos, tenés consultas de psicólogo, de médicos clínicos, no sé cómo sacan sangre, no sé cómo te diagnostican una apendicitis, por ejemplo, no sé, a lo mejor te van a palpar así, te va a salir del celular la mano mágica, por 5.000 pesos tenés todo eso, y les aseguro que la gente va a estar contenta y feliz, porque la gente está fascinada con la teleconsulta, que en vez de ir al médico, llaman ya estaban fascinados con la emergencia, no iban al médico, llamaban a la emergencia. Y la teleconsulta. Imagínate, te miran la garganta por el monitor, es aberrante, pueden tener lo más grave y la gente se va a empezar a... Acá Rafael está pasando que hoy ya no están recibiendo ni los pañales los jubilados. Bueno. En septiembre no les aprobaron ni los pañales. El tema de los pañales fue otra coima, supongo que algunos lo deben conocer, que se hizo, después de dejar caer 2 licitaciones, se hizo una licitación hecha a medida de una empresa relacionada a la distribución y logística de productos, porque una de las condiciones ahora era tener galpones de almacenamiento, como para decir, no sé, millones de pañales. No me acuerdo a quién estaba vinculado esa empresa,
pero bueno, en vez de retirar los pañales iban a ir a domicilio, no llegaron nunca, no están llegando, y parece que la calidad de esos pañales, que no estaban fabricados al momento de la licitación, se despegan, son de un plástico de muy mala calidad, de muy poca absorción. Bueno, eso Dos fue... meses llegaron, 2 meses, pero tenías que ir a buscarlo del transporte porque no te lo llevaban a tu Bueno. casa. Tenías que Y reclamar estuvo, al PAMI. ahí tenía el grupo Clarín, era que involucrado. estaba involucrado. Y después la logística lo tenía otro. Pero era la misma, tenía que ser la misma. Debe haber Entonces sido era- una subsidiaria también de Clarín. Bueno, la cuestión que era un negocio donde también, aparte, excepcionalmente, porque nunca se hizo eso, se les pagó por adelantado como para que fabricaran ese adelanto de los millones y millones que era, casualmente era el 3% del total, como para que les suene, era exactamente el 3%. Así que lo mismo se hizo con licitaciones de medicamentos a la empresa esta, la suizo-argentina, en el Hospital Posadas, que se hizo una licitación histórica por la magnitud que tuvo. También se descartaron 2 licitaciones anteriores y la última licitación que se hizo también fue hecha a medida. La magnitud que tenía era incumplible para otras habituales. Bueno, hasta que no ganó la Suizo, no se le dio curso a la licitación. Bueno, y otra vez con todas las coimas y todo el manejo que todos conocen. Parece, por lo que estamos charlando y preguntando, tenemos bastante laburo por delante, ¿no? Es interminable y es agotador el laburo que hay. Nosotros, por ejemplo, ahora, ahí te doy la palabra, el jueves vamos a estar nuevamente frente al Congreso porque senadores va a tratar el rechazo al veto por la emergencia pediátrica. Yo les aclaro, la ley no es, se le dice la ley Garrahan, pero no es una ley para el Hospital Garrahan, es una ley para toda la pediatría, no para los médicos, sino para toda la pediatría del país y todo lo relacionado a la pediatría, que implica fondos muy importantes, implica un aumento salarial que lleve los salarios al nivel adquisitivo de noviembre del 2023, o sea, van a tener una recuperación de más de un 30%. Nosotros somos optimistas que eso derrame a todo el sistema de salud. También lleva los salarios de los residentes. Con las residencias médicas, Milei los degradó de trabajadores a becarios, sacándole los aportes patronales, y si no, eso lo tenían que descontar de su sueldo. Por ende, la mayoría de los nuevos ingresantes optó por el régimen de beca para tener un poco más de plata en el bolsillo. Estamos hablando de 1.200.000, 300.000 pesos con furia. Personas que tienen bloqueo de matrícula, no pueden trabajar en otro lado y tienen más de 40 horas semanales con guardias, etcétera, ¿no? Esa ley también toca el tema de residentes. Hay una exención del impuesto a las ganancias para las horas extras, las guardias. O sea que es una ley que nos toca a todos, en todo el país. Bueno, vamos a estar en el Congreso para apoyar el rechazo al veto, pero después ya tenemos el anuncio, igual que con discapacidad, de que no se va a cumplir. Claro. No se va a cumplir ni la ley de emergencia pediátrica, ni la de financiamiento universitario, ni la de discapacidad. Entonces, ya estamos pensando, ¿qué hacemos después de este jueves para exigir y para tratar de que se empiece a cumplir? Así que capaz que nos vean en una vigilia continua frente al Congreso, frente a la Casa Rosada, para intentar que esto se cumpla. Realmente hay mucho por hacer, y en nuestra provincia es similar. Es similar. Es un espejo. Todas las provincias son un espejo de lo que pasa en Nación. La excusa de no tener fondos y que haya otras prioridades, porque la realidad, rutas, asistencia alimentaria, salud, discapacidad, es de todo lo que se está cubriendo de las provincias, pero nosotros como trabajadores no podemos quedarnos con eso, sino que obviamente tenemos que seguir reclamando, incluso para no seguir perdiendo profesionales del sistema de salud pública, ¿no? Claro. No, mira, nosotros
nosotros como gremio, en su momento, con la AFJP, el sistema nuestro siempre fue solidario, digamos, donde vos te descuentan del sueldo y era para el grupo familiar. Llegaron a esta AFJP donde le pusieron el cartelito, todo muy lindo, pero empezó a ser todo individual. Hoy en día, lo nuestro sigue siendo solidario, pero ¿qué pasó? Nos sacaron toda la gente que realmente aportaba para la gente que lo usaba realmente. Entonces se fue creando un sistema donde los aportantes realmente después de un tiempo vuelven porque cuando disminuye ahora el sueldo, no les da para cobrar una prepaga. Tienen que volver al fondo solidario. Y es todo un tema porque después, como vos decís, pagás 5.000 pesos, pero al profesional ¿cuánto le dan? Terminan agregándole un plus, digamos, donde uno tiene que andar peleando constantemente con el profesional porque le tiene que dar el recibo para que después la obra social se lo cubra, que la prepaga eso no corresponde. Estamos en un sistema de salud realmente alarmante. Hoy los trabajadores, si bien en su trabajo tienen un sistema de que ha progresado en el sistema de que están más cuidados por las empresas, pero ahora surgen nuevas enfermedades como son enfermedades mentales, digamos. Y eso hoy en día todavía no se cubre. Todos patean, todos para acá, para allá. Y es lamentable, pero el problema de la psicología en el trabajo es alarmante. Los profesionales le dan 2 pesos. Bueno, acá tenemos distintas cosas, porque vos hablaste de las enfermedades en el trabajo, como la psicología en el trabajo, y por otro lado del pago a los profesionales. Con un abono de 5.000 pesos realmente no se puede hacer nada. No sé quién trabajará en eso. Nosotros tenemos compañeros y compañeras profesionales que están haciendo Uber, que están vendiendo productos online, porque no llegan a fin de mes. La vuelta a los 90, ¿no? Peor. Sí, porque sí, arquitectos manejando taxi, etcétera, etcétera. Acá es peor realmente, porque la uberización es... Estamos hablando de salud, y estamos hablando de un trabajo absolutamente precario también, sin ningún tipo de control. Ahora, también nosotros como trabajadores tenemos que entender que tenemos que poder diferenciar bien qué es en ocasión al trabajo, el deterioro de nuestra salud por el trabajo, a lo que es una enfermedad aparte o un problema de salud mental que no esté vinculado al trabajo. Por los riesgos psicosociales que implican el trabajo, a los que estamos expuestos, y no hay preocupación por minimizarlos en la mayoría de nuestros ámbitos laborales, implican enfermedades posteriores, ¿no? Y eso nosotros tenemos que exigir a nuestras aseguradoras, porque ahí pagamos y pagan las empresas, la ART, que es un gran negocio, año a año duplican sus capitales, la cobertura. Porque por un lado tenemos una ley de ART neoliberal, asquerosa, cada vez la profundizan más, todos los gobiernos le dan previsibilidad a las empresas, pero por otro lado hay leyes que están por encima de la ART que nosotros como trabajadores y trabajadoras ni nos enteramos que existen. Los convenios internacionales, como el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el 155, que es de salud y seguridad de los trabajadores, está por encima de la ley de ART.
Y ese convenio habla de los riesgos psicosociales y nosotros tendríamos que exigírselo a las ART que los cubran. El convenio sobre violencia laboral habla de los riesgos psicosociales y esos convenios tienen rango constitucional, están por encima de esa ley de ART que no hace más que enfermarnos un poco más. Entonces nosotros como dirigentes, nosotros como trabajadores, empezar a exigir, empezar a hacer cumplir esas normas que ni los jueces las conocen. Lo que pasa es que a veces echa la ley, echa la trampa. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué te quiero decir? Cuando vos estás negociando, un profesor te dice, bueno, vamos a hacer una cosa, yo te doy más premio y vos venís a trabajar. Entonces estamos cambiando salud por plata. Exactamente. Y entonces la gente dice, ah, bueno, viste que nos dieron más premios. Y el premio, el premio siempre es la explotación del hombre por el hombre, porque en definitiva sigue siendo eso, no es un premio, no es tu sueldo. Mira, hay una cosa absolutamente regresiva que se está instalando ahora, que nos quieren instalar acá en la provincia de Santa Fe en salud, que es la productividad. La productividad en salud es peligrosísima, porque nosotros no trabajamos fabricando clavos, nosotros no trabajamos con palo de escoba, a ver cuántos saco en una hora, cuántos pinto en una hora. Se está trabajando con personas, se está trabajando con cuestiones que necesitan el tiempo, necesitan la dedicación. A lo mejor una persona viene a buscar una receta, pero a lo mejor otra persona tiene toda una problemática que hay que atender y una nos lleva 40 minutos y la otra 10 minutos. Trabajar por productividad, ¿qué va a implicar? Sí, veo todo rapidito, 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 y bueno, vení otro día y otra vez rapidito. Entonces, meter productividad es afectar la salud del usuario, del sistema de salud, la salud de los trabajadores, que es una locura, así como el presentismo, que lo vemos como así el top de top en educación. Obviamente, para trabajar sobre las irregularidades, sobre los abusos, hay que hacerlo, pero no hace falta imponer el presentismo y que el trabajador vaya enfermo para no perder el premio, no se embarace, no haga un tratamiento contra un cáncer, porque ahí pierde siempre el presentismo. La mujer que se embaraza pierde el presentismo. La persona que está haciendo un tratamiento porque tiene una neoplasia pierde el presentismo. La persona que se enfermó pierde el presentismo. Si tenés una reunión en la escuela de tu hijo, perdés el presentismo. Realmente es perverso, afecta más a las mujeres que a los hombres, encima en salud y educación, que somos más del 75% las mujeres. Así que bueno, hoy tenemos una mujer acá, pero las mujeres estamos siendo profundamente afectadas por las políticas actuales del gobierno de Puyaro, del gobierno de Milei. Eso también es una realidad. Y tomo lo que decís vos. Nosotros tenemos que conocer muy bien las normas que nos dan derechos, más en un momento tan regresivo, donde están atacando todos los derechos que tenemos como trabajadores, donde socialmente y donde la gente joven no está valorando los derechos que tenemos como trabajadores y trabajadoras. Entonces tenemos que poder de alguna manera recuperar y poner en valor lo que tenemos, porque se pierden fácilmente y después no es sencillo recuperar esos derechos, ¿no? Y que han costado vidas y han costado procesos sociales de mucho tiempo y mundiales. Entonces me parece que sí, que es nuestro rol poder recuperar las normas que este gobierno no ha vetado, porque a lo mejor ni se enteró que estaban, lo que como no se aplican demasiado no les dio importancia, pero que las tenemos para usarlas. Y previo a mi ley tampoco las usábamos. Y previo tampoco las usábamos, porque son
normas que tienen en algunos casos, como el convenio 155 de Salud y Seguridad de los Trabajadores, está ratificado en Argentina en el 2013. O sea, hace 12 años que está en vigencia y no se está usando. Entonces yo soy de la idea que tenemos que poder socialmente y como trabajadores, pilar fundamental de la sociedad, recuperar esas cosas para mejorar nuestra salud, entender que el trabajo es un determinante de la salud muy importante. Nos enfermamos en el trabajo, vivimos en el trabajo, y tenemos que considerarlo un determinante de salud, así como es el modelo productivo, así como es el agua que tomamos y así como es el ambiente social donde nos desempeñamos. Yo, una pequeña reflexión humildemente, con respecto a lo que decía el compañero antes, tenemos que contextualizar un poco el problema de la salud. Yo tengo una hija médica y siempre habla con respecto al problema de la salud pública, pero es algo que viene programado. De por sí, con la dependencia que tenemos ahora con el gobierno de Estados Unidos, está acrecentado, pero no es algo que empezó ahora. Antes, cuando vos hablabas de por qué un empleado cobra el salario y le molesta a otro que cobre a alguien que no tiene un empleo. Porque si uno saldría a preguntar a la gente, la gran mayoría piensa que el salario familiar te lo paga el patrón. Exactamente. Entonces, nos olvidamos y nos fueron lavando la cabeza de en qué lugar está el Estado, en cada lugar que está, para que lleguemos a tener un presidente como tenemos, que convenció a mucha gente que había que abolir al Estado. Porque, por errores propios, supongo, del campo popular, no supimos enseñarle a la gente hasta dónde llega el Estado en todos los estamentos. Y también lo que pasa con respecto a la salud pública, por lo que escucho personalmente, es que es un círculo vicioso. Se habla de que el enfermero o el médico en el hospital atiende rápido y no pone las ganas que tiene. Lo que pasa es que es un círculo vicioso. Ese médico está cobrando o ese enfermero está cobrando tan poco que va perdiendo el entusiasmo. Porque el que estudió medicina o el que trabaja en enfermería, no creo que lo haga por el dinero, porque gana menos que, no sé, que cualquier empleado de comercio. Lo hace porque tenía una vocación, pero esa se la va quitando, se la van quitando de a poquito. Y llega un momento que ese profesional, si es bueno, se va a la salud privada. Desgraciadamente es un deterioro constante. Y lo que hablaba el compañero con respecto a las obras sociales, cuando se dio la libertad de elegir una prepaga, ¿qué pasó? El que hacía un buen aporte por su porcentaje, o sea, su sueldo era más alto, no lo solidarizaba con los de abajo, se fue a la prepaga. Entonces las obras sociales sindicales se quedaron con todos los que menos aportaban. Y generalmente con los que tienen más chicos, con los que más necesidad de la obra social. Pero bueno, nada, eso era... El descreme que se ha producido en las obras sociales. Fernanda, ahora, utilízalo por la transmisión en YouTube. Nada más que perfecto. También si cuestionamos todo en Argentina es muy difícil porque el sistema de obras sociales está muy instalado, es muy difícil de pensar un sistema de salud sin considerar las obras sociales, ¿no? Está muy arraigado en la sociedad. Ahora, la mayoría de las obras sociales aporta a enriquecer el sistema privado de salud, porque sus fondos terminan en el sistema privado de salud. Entonces, plata de los trabajadores que en el círculo no termina fortaleciendo salud pública. Evidentemente hay que hacer una reestructuración. Entonces, de todo el sistema de exactamente. No es fácil, es un sistema que no hay en otro lugar del mundo, así, privado, obras sociales y salud pública. Entonces es difícil pensar en otra cosa, es difícil pensar en la integración cuando las obras sociales aportan realmente al sistema
privado, al negocio de la salud privada, o tienen empresas propias para brindar salud, ¿no? Es muy complejo acá. De todas maneras, yo particularmente sí creo que para salir de esta encerrona, más allá de los cambios de gobierno, etcétera, etcétera, hace falta crear conciencia social. Y la conciencia social vemos que nos está faltando en muchas cosas. Nos está faltando en avalar un modelo productivo sustentable y saludable. Es parte. No es un caso aislado, sino es parte de todo. Cuando nos dicen, por ejemplo, no, pero ¿cómo vas a cultivar sin todo el paquete tecnológico? Eso es progreso. Y si yo no digo volver al caballo con el arado, pero es progreso envenenarnos de esta manera, es progreso que las aguas del Paraná tengan un nivel de glifosato altísimo, es progreso que las mineras contaminen todos los cursos de agua de las poblaciones de la cordillera. Eso es progreso, que queden devastadas las zonas precordilleranas. Y si es tanto progreso, ¿por qué en los países centrales no se hace así? Bueno, hay menos pobreza en nuestro país desde que está instalado este modelo productivo, desde los 90 a esta parte, desde que estuvo la primera soja transgénica. Hay menos pobreza en nuestro país. Entonces, bueno, pero ese no lo tenemos entre la disputa cotidiana social. Entonces me parece que también tenemos que ir por ahí. Perdón, vos dijiste respecto a la contaminación de glifosato en el Paraná. No hay que ir muy lejos, acá mismo. Rafaela mismo, en los alrededores. Yo pertenezco a una asociación de medio ambiente, Amigos de la Vida, y hace años que venimos luchando con esto, y el poder político, esté quien esté, desde un signo y de otro, realmente miran para otro lado. Sí, es como vos decís, y por ejemplo, nunca se aprobaron más eventos transgénicos, semillas transgénicas nuevas, que en el gobierno de Cristina, por ejemplo, ¿no? No, pero y aparte, lo grave, cuando se aprueba la semilla transgénica, concretamente la soja, que fue Felipe Solá, directamente en la época de Menem, y ahí empezó el desastre, habido y por haber. Exacto. Y te quería agregar algo más, no sé tu nombre. Fernanda. Vos hablabas de las obras sociales con mi compañero recién. Este sábado pasado participé en una charla con la gente de la CTA, la verdad que muy, muy interesante, y se tocó el tema de obras sociales. Hay que ir para atrás, para la salvedad, y en su momento, allá por el 73, concretamente con el general Perón y el doctor Liotta, Ley Liotta se llamó porque fue el autor de él, el intento de hacer el Sistema Nacional Integrado de Salud. Por supuesto, con el golpe militar eso terminó todo. Pero había un dato no menor, que lo charlamos el otro día justamente, que eran no las obras sociales actuales. Disculpe. Seguridad social. ¿Dónde está? Bueno, senador. ¿Por qué? Me dejaron la pata. Eso es una pregunta. Y yo quería hacer preguntas cuando disculpa me perdí. Yo se estaba anotando, quería hacer. No las obras sociales actuales, como se conoce actualmente, sino lo que se llamaban los institutos de obras sociales. Conducción tripartita, que después eso lo aseguraba el Sistema Nacional Integrado de Salud. Yo fui bancario y en los primeros años, cuando se crearon las obras sociales del seguro, ferroviario, bancario en mi caso, era Instituto de Servicios Sociales Bancarios. Pero esa conducción tripartita hacía que los negocios o la corrupción, no digo que desaparecía,
pero no se multiplicaba en absoluto porque había una especie de autocontrol, porque el que iba ahí a ese directorio, 2, 4, 6, 8, de lo que sea, por partes iguales, ibas en representación de alguien, no en representación tuya, sea del Estado o sea de un privado. Como los patrones también aportaban, también estaban. Entonces eso funcionaba perfectamente. Después vino todo lo que fue la época de Onganía, que entregó las obras sociales, y después vinieron las gerenciadoras, y después vino la cápita, y así sucesivamente. Entonces hoy no hay obra social que funcione más allá de que la descripción que haces vos, que es correcta, pero esto es todo consecuencia, hay que ir a la fuente primero, y eso no es que no se pueda hacer, hay que transformar eso, porque también hay que ser media culpa de los sindicalistas. Yo fui gremialista en la bancaria, y bueno, se fundió 3 veces la obra social de la bancaria, después de ser instituto. Entonces, creo que tenemos que ver esa historia y actualizarla. Por supuesto, se tocan un montón de intereses, inclusive intereses de compañeros, entre comillas. Perdón. De todas maneras, no podemos pensar en sistemas integrados cuando tenemos sistema de público débil. La integración se tiene que hacer con un sistema de salud público fuerte, para que pueda ser quien dirija el resto del sistema de salud. El paso previo al sistema era la conducción tripartita de toda la obra social. Exacto. Conciencia social. Conciencia social, absolutamente. Bueno, le brindamos un fuerte aplauso a María Fernanda. Muy interesante la charla de hoy, la verdad que da para más, pero bueno, ya se nos fue la hora, Así que muchísimas gracias. Vamos a seguir charlando ahora, pero sí vamos a recordar las próximas charlas. ¿Sí? ¿Me ayudás? No. Mientras no vea, siempre me hace lo mismo. Bueno, tenemos la próxima charla. Nos va a acompañar Claudia Baigorria de la CTA Autónoma, que nos va a venir a hablar sobre el trabajo. ¿Sí? Y después... Falta de Salud, trabajo. Y cerramos en noviembre con la doctora Natalia Salvo, abogada laboralista también y docente universitaria de la Universidad de Buenos Aires. También candidata a diputada, que muy